pero para todo aquel que en Él cree. El hombre decide creer o no creer. El Señor le ha dado esa libertad. Muy bien, vamos a leer Juan, el capítulo 13, el versículo 33 al 35. Sí. Juan 13, 33 al 35. Hijitos, aún un poco estaré con vosotros. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo. ¿Por qué, hermanos? Un mandamiento nuevo. ¿Es así? Que os améis los unos a los otros. ¿Era ese un mandamiento nuevo? ¿Conocía el pueblo hebreo la ley de Dios? Sí. ¿La estaba viviendo? No. ¿Dónde está la expresión? ¿Dónde encuentran ustedes que se le haya dado al pueblo esa expresión? Que os améis los unos a los otros. ¿Está en la ley de Dios? Está en uno de los versículos que dijo Jesús, que resumió los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya estaba expreso en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero además es una expresión de la ley de Dios. Porque los primeros 4 mandamientos expresan nuestro amor al Creador. Y de los otros 6 es la expresión de amor, hermano. Porque si yo no voy a amar a mi prójimo, entonces sí voy a hacer todo lo que allí el Señor me mandó que no haga, ¿verdad? Pero si yo lo amo a mi prójimo, no voy a hacer ninguna de esas cosas. Y así es como vamos a amarnos los unos a los otros si respetamos la ley de Dios. Solamente. Ese es el resultado. Y eso es lo que le estaba diciendo, porque el pueblo judío exaltaba la ley y todo era la ley. Pero en la práctica, ¿qué estaba pasando? ¿Era así? No estaban viviendo la ley. Era como una teoría para ellos, hermanos. Entonces, al venir Cristo, encontró oscuridad en su propio pueblo y mucho sufrimiento por causa precisamente de no poner en práctica los principios de la ley. Y entonces Él les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y hoy día, hermanos, hoy, en el presente, ¿estamos nosotros viviendo eso que el Señor nos ha mandado? Que nos amemos los unos a los otros. ¿O estamos como aquella noche en el aposento alto? ¿Cómo estaban los discípulos? Contentos, unidos, agradecidos. ¿Así estaban? Estaban contenciosos entre ellos, estaban, o sea que estaban con un espíritu no de amor ni de camaradería, no sé. El tema del lavamiento de los pies nomás, y vemos cuando Jesús enseñó, ¿no es cierto?, cómo es lavar los pies a sus discípulos. Qué gran demostración de humildad. Yo, el maestro, ¿no es cierto?, el lavo de pie, también nosotros podemos hacer lo mismo. Veremos la historia de Pedro. Estos somos. Orgullo, egoísmo. Claro, esa es
suficiencia propia, causando dolor al maestro, robando. robando. ¿Se daban cuenta de ellos lo que le estaban ocasionando a su Salvador? No. La pregunta es, ¿nos damos cuenta nosotros lo que le estamos ocasionando a nuestro Salvador hoy día? Es una pregunta para que cada uno podamos hacernos. Porque ellos también decían amar al Maestro. Y sin duda lo amaban, pero no se daban cuenta del dolor que le estaban causando. ¿Por qué? Precisamente por el trato que había entre ellos. ¿Saben, hermanos? Nosotros estamos repitiendo la historia del aposento alto. Y digo nosotros refiriéndome al pueblo, no es que los estoy acusando a ustedes, no lo toman así. Porque cada uno sabe lo que hay en el corazón. Y es más, algo saben, porque en realidad nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Solo Dios nos conoce. Y a veces nosotros pensamos que nos conocemos y de pronto, ¿qué pasó? Como Pablo, ¿no? Lo que no quiero, eso hago, dice, ¿verdad? Entonces, nosotros fácilmente repetimos la historia, pero el Señor nos lleva a la reflexión. ¿Saben que los discípulos después se acusaban a sí mismos y decían, si hubiésemos aprovechado esa oportunidad que lo teníamos con nosotros, hubiéramos obrado de otra manera? ¿Han leído sobre eso? Ellos se reprocharon. Y tal vez a nosotros en algún momento nos pase lo mismo. Hoy que tenemos tiempo, hermanos, que Dios nos ha dejado tantas lecciones preciosas y nos llama para que reflexionemos, tenemos que pedirle al Señor para que nosotros no repitamos eso. Que verdaderamente, como dice el mandamiento, podamos amarnos los unos a los otros. Dios pueda lograr este gran propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dice uno de los últimos mandamientos que Cristo diera a sus discípulos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dice, ¿estamos obedeciendo este mandato o estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes y no cristianos? Esto es una cita del Espíritu de Profecía. Si de alguna forma hemos agraviado o herido a otros, es nuestro deber confesar nuestra falta y buscar la reconciliación. Esta es una condición esencial, escuchen bien, esta es una condición esencial para que podamos presentarnos a Dios con fe y pedir su bendición. A veces nosotros queremos recibir de Dios y le pedimos su bendición, pero en nuestro corazón no queremos perdonar. Acá dice claramente, muchas veces hay palabras hirientes, muchas cosas en nuestras vidas que nosotros queremos dejarlas pasar por alto. Acá dice bien claro que tenemos que arreglarlo, hermanos, pero nosotros somos caraduras. ¿Por qué? Porque dejamos pasar por alto esas cosas y nos presentamos delante de Dios como que no pasó nada. Y de chapa queremos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es condicional. Si nosotros hemos herido a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Antes de presentarnos ante el Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Deja tu ofrenda allí nomás, si te acuerdas ahí en el altar que vas a dejar ofrenda, deja ahí nomás. Y ve primero y arregla las cosas con tu hermano. Eso significa que Dios no va a aceptar nada de lo que Él quiera ofrecerle a Dios, si no hace las cosas como Él dice. Y esto es lo que Dios nos dice, hermano. Vamos a buscar San Juan capítulo 13, alguien que lea del 36 al 38. Leo, hermana. ¿Cómo? Dice así. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús,
hasta el 38. Sí, respondió Jesús, tu vida pondrás por mí. Te aseguro que antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. ¿Sabía Pedro qué era lo que le pasaba a él mismo? ¿Qué sentía? Confianza propia, ¿verdad? La autosuficiencia. Él estaba seguro de que podía ir al frente. ¿Y Cristo qué le preguntó? ¿Tu vida quieres dar por mí? Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Si en la primera prueba vas a fracasar, Ahí el Señor le dijo lo que le iba a pasar, para que fuera confirmado en el corazón de Pedro, ¿no es cierto?, que Él era Dios y que podía acudir a Él después de lo que le iba a pasar, ¿no? Porque se lo dejó bien claro. Le hizo la pregunta, ¿tu vida vas a dar por mí, Pedro? Pedro se sentía muy seguro de sí mismo. Pero saben, eso nos pasa a muchos de nosotros. Nos sentimos seguros de nosotros mismos y queremos nosotros arremeter contra el enemigo. ¿Nos conoce el enemigo a nosotros? Desde que nacemos, nos va estudiando en todo sentido. Él no es como nosotros, Él estudia, hermanos. Nosotros somos los que no estudiamos. Él estudia, nos conoce muy bien y sabe dónde puede hacernos caer. Y acá la cita del Espíritu de Profecía dice, y esto fue inspirado por el Señor, que muchos, no dice pocos, muchos se encuentran hoy día en el mismo lugar donde estaba Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchos estamos llenos de suficiencia propia, de confianza en nosotros mismos. Y debido a su suficiencia propia caen como fácil presa de los artificios de Satanás. Claro, porque Él nos conoce y sabe, nosotros somos los que no nos damos cuenta. Aquellos que comprenden, hay una diferencia, escuchen bien, aquellos que comprenden su debilidad confían en un poder más elevado que el yo. Según la bienaventuranza, ¿cuál es la condición? ¿Cómo son? La primera, pobres de espíritu. Pobres de espíritu. Saben que no tienen ningún poder, que no pueden hacer nada, solamente Dios. Confían en un poder más elevado que el yo y mientras contemplan a Dios, Satanás no tiene poder contra ellos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y gloria a Dios por eso. Entonces tenemos que contemplar a nuestro Dios. Porque Él es todo para nosotros. Él es suficiente para nosotros. Ahí está el secreto. Por eso lo que les mencioné al principio, cómo Dios inició la vida del hombre en el Edén. Primero Dios. Primero esa relación con Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque eso es lo que necesitamos. Solo así es como el enemigo no puede con nosotros. Santiago, ¿qué dice? Primero, dice, someteos pues a Dios. Y entonces dice, resistid al diablo. Hermanos, si no nos sometemos a Dios, no hay forma en que el enemigo pueda quedar derrotado. No hay forma, porque nosotros no podemos contra él. Es Dios en nuestra vida quien lo hace todo. Cada obra, cuando el día te digan, qué bien, qué bueno lo que has hecho, qué bueno. Lo que el Señor ha hecho. Lo que el Señor ha hecho, qué bueno, porque yo no puedo hacer nada bueno. Nosotros no podemos hacer nada bueno, hermanos. Cada cosa buena que hay en nuestra vida es porque el Señor lo ha hecho. Él es el dueño del bien. ¿Se puede
diablo sin estar sometidos a Dios? Imposible. No, está equivocado. Sí se puede. Lo que no se puede tener el resultado que uno quisiera. Muchos reprenden al diablo, lo enfrentan, pero el diablo se burla y los hace caer como quiere, porque no están sometidos a Dios. El único que puede contra el diablo no somos nosotros, es Dios. Entonces, por más que uno quiera hacer lo que quiera contra el enemigo, no puede hacer nada sin Dios. Primero someter a Dios y después resistir al diablo. Y ahí huirá de vosotros. Si no, estamos al revés. Bueno, creo que era eso lo que había dicho, pero no sé si lo dije ya al revés o qué pasó. Bueno, avancemos. Dice, lo último que dice la cita es, pero aquellos que confían en el yo son fácilmente derrotados. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Esa confianza en el yo fue lo que le hizo caer precisamente. Fácilmente. En la primera, Pedro ya le negó a Cristo. Y eso que tenía la advertencia, hermanos. Tenía una advertencia muy clara. Cristo se lo dijo antes de que sucediera. Sin embargo, ni aún así Pedro no reaccionó. No se dio cuenta de lo que le estaba pasando. Y lo siguió, pero de lejos, imitando la voz hasta cambiar la voz de él para que no lo descubrieran, pero era inconfundible la voz porque él estuvo cerca de Jesús y lo descubrieron. Y así todo, y él negaba, decía que no, pero le dijeron no, te hemos visto, que él es uno de ellos. Y ahí, por el canto del gallo, empezó a venir. Recién ahí Pedro pudo darse cuenta, ¿verdad? Bien, vamos Juan 14, 1 y 2. Cualquiera puede leer. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, yo también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hasta ahí. Hasta el 2. Sí. Muy bien. ¿Qué estaba haciendo Cristo ahí con esa declaración? Los invitaba a tener confianza en Él como Él en el Padre. Así, ¿no? Confianza. Le estaba mostrando para qué él había venido, ¿verdad? Ahora vamos a leer la cita. Dándole esperanza. Porque ¿qué dice el versículo 3? Y si me fuere yo prepare lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, qué hermosas palabras de Cristo a sus amados discípulos que estaban por pasar la prueba más amarga que iban a tener. Y entonces Él ya los estaba consolando antes de que viniera la prueba. Y Él estaba diciendo ahí que Él se iba. Donde yo me voy, ustedes no van a poder venir. Y ellos estaban acostumbrados a Él porque Él era todo para ellos. Y de repente les está avisando, los voy a dejar. No van a poder venir donde. Y entonces finalmente le dicen, no se sube vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Ustedes también en mí. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Lo llenó de esperanza, hermanos. Antes de tener esa prueba amarga, ya le dio un vislumbre de lo que iba a hacer, de lo que había venido a hacer y de lo que iba a seguir haciendo por ellos. Así es nuestro Dios. Pero nosotros, como los discípulos, cuando llega la prueba, ¿qué pasa? Y a veces, solo miramos a Pedro cuando hablamos de eso, ¿no? Del fracaso. Pero en realidad la Escritura dice que todos lo abandonaron. No era solo Todos los discípulos lo abandonaron. Había un cuadro por ahí, hace muchos años, donde había un niñito que estaba en una noche estrellada, lo habrán visto seguramente, una noche estrellada y el niñito llorando debajo de un árbol porque no estaba el sol. ¿No? Y eso representa mucho cuando nosotros
tenemos las pruebas. Pero decía después, si por las noches lloras porque no puedes ver el sol, no podrás ver las estrellas. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Dios le había dado toda la esperanza. Pero ellos, porque no iban a ver a su maestro, no podían estar viendo lo que Dios les estaba ofreciendo para el futuro. Entonces, cuando llegó la prueba, ¿qué pasó? ¿Cómo se sintieron? Recordaron que el Señor le había dicho, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Recordaron que les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho, vendré otra vez. ¿Pudieron recordar esas palabras tan hermosas? No, porque le fue quitado el maestro. Entonces, las lágrimas ocultaron la esperanza. ¿Qué podríamos decir de ellos nosotros? Qué falta de fe, qué falta de entendimiento. Si ya Dios se los había dicho, ¿cómo es posible que tengan que pasar por algo si ya fueron advertidos? Y cuidado, que para nosotros viene algo similar. Viene una angustia cual nunca hubo sobre la tierra. ¿Y por qué? ¿Acaso ya no se nos dejó declarado todo lo que viene, lo que va a pasar? Y que Cristo viene, ahora viene de verdad, con toda su gloria y sus ángeles redimiendo, y nosotros vamos a estar en una condición como la de Jacob. Y no solo eso, hermano, ahora mismo, cada día de nuestra vida, ¿tenemos pruebas o no tenemos pruebas? A veces son más pequeñas y a veces son duras las pruebas, ¿verdad? ¿Sí? Para todos. No creo que alguien pueda levantar la mano esta mañana acá para decir no tengo pruebas. Todos, hermano. Y a medida que nos acercamos más al fin, más todavía. ¿Podemos nosotros, cuando vienen las pruebas todos los días, podemos recordar las promesas de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiera Dios que por su gracia esto sea así. Que no nos olvidemos, hermano, cuando viene la prueba, corramos a nuestro lugar de oración. Señor, mira, me pasó tal y tal cosa. Ayúdame a salir de esto, Señor. Venid a mí, dice el Señor, Dios me está invitando. Pero nosotros no. Dejamos que la prueba nos caiga encima, que nos abrume, que deje nuestro rostro, que nos quite la sonrisa de nuestro rostro y nos afligimos, nos angustiamos. No recordamos que ahí está Cristo. Y Cristo está así, con los brazos abiertos. Venid a mí, venid a mí. ¿Cuál es tu problema? Cuéntame a mí. No, agarro y voy y le cuento al otro. Pobre el otro, ¿no? Que tiene que cargar con el problema que yo no le puedo solucionar. Hermanos, venid a mí, dice el Señor. Puestos los ojos en Jesús, dice su palabra. Ahí está la solución a nuestros problemas. Y si hoy corremos con los de a pie y nos cansamos, según dice Jeremías, ¿qué va a pasar cuando vengan los de a caballo? Que nos saquen más ligerito. ¿Qué nos va a pasar, hermano? Qué tiempo valioso nos está regalando el Señor, ¿verdad? Para que nos preparemos, para que podamos vencer. Y tenemos que vencer. Porque Dios habla de perfección. Aunque algunos hoy día andan diciendo por ahí que no se puede alcanzar la perfección, pero la Biblia y el espíritu de profecía están llenos de alusiones a que nosotros tenemos que lograr esa perfección. Dios no nos llamó cobarde, nos llamó a ejercer una fe y bueno, estar preparados para este tiempo. O sea, cobarde no entran al cielo, dice. Así es. Para pasar una prueba hay que hacer un ejercicio primero. Y eso lo vemos en el deporte. Si uno se presenta para competir y no ha hecho los preparativos, ¿cómo pretende vencer? Es imposible. Y puede ser también en la prueba de la vida, en nuestra prueba, si pensamos vencer y al final está de pie, tenemos que hacer el ejercicio. No podemos llegar allá y decir ahora voy a vencer, porque vamos a fracasar. Así es. ¿Y el ejercicio qué es? ¿Cuál es el ejercicio diario
que nos lleva a nosotros a estar preparados al final. Mira la palabra de Dios. Lo que estamos hablando desde el principio, ¿verdad? Y la práctica, porque Primero nada Dios. vale solamente conocimiento sin la práctica. Y la práctica nos fortalece cada vez más para llegar a aquel día y decir, bueno, gracias Señor porque tú me has preparado para vencer. Y si cometemos errores, hermanos, porque los cometemos sin duda todavía, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Eh? ¿Cómo es que si pleiteamos con el vecino somos capaces de ir a buscar enseguida un abogado para que me defienda? ¿Sí o no? ¿Hacemos esas cosas? Ojalá que no tengamos ningún pleito con nadie, que no tengamos... Pero eso es lo que el ser humano en sí hace. Inmediatamente tiene un problema, le voy a poner el abogado, dice, ¿no? Ojalá nosotros hiciéramos eso, hermano, todos los días de nuestra vida, que acudamos a nuestro abogado celestial, el único justo, el único abogado verdadero, es Él. Ojalá, quiera Dios, por su gracia, que corramos a Él a cada momento. Tenemos todo, hermanos, tenemos todo, pero no lo aprovechamos. Muchas veces no lo aprovechamos. Dice esta cita acá, la promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en la mente de sus discípulos. Para eso el Señor se la dio justamente antes de la cruz. El mismo Jesús, a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados a su servicio. La misma voz que les había dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les daría la bienvenida a su presencia en el trono celestial. Qué hermosa promesa, hermanos. Esta promesa puede estar continuamente en nuestras mentes. Vamos a leer un poquito más, San Juan 14, del 5 al 6. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien ahí. Dice la cita claramente, yo soy el camino. Y la cita dice aquí, no hay muchos caminos que llevan al cielo. Sin embargo, el hombre se busca otro camino, hermanos. Cuando Dios, el Señor Jesús dejó bien claro, Él es el único, no hay otro. Pero el ser humano busca otros atajos. ¿Vieron cuando vamos por un camino y parece ese camino largo y va mucha gente caminando, pero algunos ya parece que quieren ir más rápido, entonces empiezan a desviarse? No, yo voy a buscar, acá hay otro sendero, por acá yo voy a ir más rápido, el otro no porque acá está más limpio, no porque. Siempre buscando una alternativa diferente. Al cielo no se llega por una alternativa diferente, hermanos. Es mediante Cristo y solo Cristo. No hay otro. No hay absolutamente nadie que pueda hacer eso por nosotros. El único que murió, el único que pagó nuestra deuda es Cristo. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía. Cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto, que representaba la sangre del Redentor, Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 7 de San Juan 14. Al conocerme a mí, conoceréis también a mi Padre. Ya lo habéis visto y ya lo conocéis.
¿A quién tenían que conocer? Al Padre. A Jesús. Él vino en representación de su Padre para que lo conocieran al Padre. Él vivió esa vida que el Padre quería que lo representara. Solamente con la vida que Él vivió en esta tierra, podían conocer claramente, no necesitaban otra cosa. Pero ahí estaba Tomás diciéndole, Felipe era, ¿no? Me equivoqué. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo hace que estás conmigo y no has conocido al Padre. Cristo vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y compasión. Por eso, hermano, Él es el único intercesor. Es el único que mostró a Dios. Imagínense los hombres de esta tierra, atribuyéndose ser representantes de Dios. ¿Eh? Y viviendo la vida que viven, miserable. Vicarios de Cristo. Qué triste, hermanos. Cuánta condenación para esos hombres. Jamás han representado la vida de Dios como lo hizo Cristo aquí en la tierra. Nunca han podido representar el verdadero carácter de Dios por sus propias vidas pecaminosas. Y quieren ser intercesores. Solamente ciegos y guía de ciegos, dice la palabra de Dios. Porque no van a ningún lado. No hay cielo para tales personas que confían en hombres como esos. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo, el único que representó al Padre verdaderamente, el único que ha vivido en esta tierra una vida santa. Él. Las densas tinieblas con que Satanás había tratado de rodear el trono de la divinidad fueron disipadas por el Redentor del mundo, y el Padre volvió a quedar manifiesto a los hombres como la luz de la vida. Satanás trata de empañar la visión y la imagen del Padre. Hermanos, millones de seres humanos engañados creyendo que Dios es un Dios severo. Se lo mira a Dios con miedo, como que fuera injusto. Así se lo representa, tristemente. Y yo he pasado por esa experiencia, por eso estoy hablando de esto. Pero así como yo, miles y millones de personas. Estos hombres que quieren ser representantes de Cristo, lo único que como Satanás encubren la imagen del Padre, presentándolo como alguien que es así, como les explicaba, alguien severo, injusto, ¿no? Que está pronto con una vara para castigarnos, pero es un Dios lleno de amor, lleno de compasión, un Dios lleno de misericordia, y nosotros lo podemos probar cada día de nuestra vida de que ese es nuestro Dios. No el Dios que algunos hombres quieren representar. Ese Dios solo está representado por la vida de Cristo. Y la palabra de Dios es la que da testimonio de Jesús. Y es ahí donde nosotros lo podemos conocer verdaderamente. Nunca debemos dejar la salvación nuestra en manos de ningún ser humano. Nunca, hermanos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, me habla a mí personalmente, ¿no? Me dice que deje en manos de hombres mi salvación. Qué triste va a ser el destino de muchos seres humanos que han dejado que hombres rijan sus vidas. Porque cuando llegue el momento, cuando el gran rey aparezca por el este, como dice la palabra de Dios, a buscar a su pueblo, estarán perdidos. Perdidos por haber confiado en hombres. Hombres que han representado mal el carácter de Dios, viviendo vidas pecaminosas y creyéndose dueños de las almas
dice el Apocalipsis, ¿no? Comerciantes de almas, porque en realidad están comerciando las almas, se las están vendiendo al diablo, Y también, negándole la verdad. también perdonando, haciendo, por Dios, perdonando los pecados, entendiendo que Blasfemias, hermano, Ahora, creyendo que pueden perdonar pecados. No. por detrás había algo más, que es la culpa misma del hombre, que se escucha por ahí de vez en cuando decir, a mí Dios no me escucha. A mí Dios no me escucha. Al igual que Felipe, es la misma expresión, muéstranos al Padre y nos basta. No le alcanzaba con Cristo. Y el problema está ahí, porque por no tener una relación personal con Dios, quieren que Dios los escuche de vez en cuando, si se acuerdan de Él. Entonces, como a Él no lo escucha, buscan un intercesor. Y la gran mayoría en el mundo viven así, sin una relación con Dios, entonces están buscando a alguien que pueda acercarse a Dios por Él. Y justamente ¿dónde van a buscar? Donde van a llevarse el gran chasco al final del camino, ¿verdad? Porque ninguno de ellos va a poder presentarse delante del Padre a decirle, no, yo vengo a hablar por Él. Porque Él no tenía fe, pero yo sí. Qué chasco para el mundo, ¿no? Y sí, hermano, las sombras que cubren el mundo y que ha engañado a tantos seres humanos es precisamente porque nos estudia. El Señor dice que si alguien ha de gloriarse, ¿en qué ha de gloriarse? En conocerme, dice el Señor. ¿Y cómo lo vamos a conocer a Dios? A través de su santa palabra. Pero muchos no quieren leer la palabra. Algunos hasta dicen, no, yo ya la leí toda. Y hermano, cuánta ignorancia hay en este mundo. Para conocer a una persona tenemos que tratarla. Y bien seguido. Como dicen por ahí, comer un saco de sal, ¿no? Una bolsa de sal no se come así nomás. Lleva un tiempo, ¿verdad? En un hogar, porque una cosa es conocerlos así, pero convivir con alguien, así como hermanos que estamos, ahí conocemos a la persona, tal cual es. Y si nosotros no convivimos en un día con Cristo, como ahí vamos a conocer. Caminar con Él, como hizo Enoch. Así es. Caminar con Dios es terminar donde está Enoch hoy día. ¿Dónde está? El cielo. En el cielo. Si caminamos con Dios en esta tierra, entonces, como Enoch, terminaremos allá. Ese es el plan del Señor. Pero tenemos que caminar con Él aquí, hermanos. Dice, Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo divino. Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad y los discípulos, ante la humanidad. Y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de 3 años. Su fe podría haber descansado segura en la evidencia dada por las obras de Cristo, obras que ningún hombre habría podido hacer de por sí. Las obras de Cristo atestiguaban su divinidad. El Padre había sido revelado por Él. Si los discípulos creyesen en esta relación vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los abandonaría cuando vieran los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. Cristo estaba tratando de conducirlos de su poca fe a la experiencia que podían recibir si realmente comprendían lo que era Dios en carne humana. Ellos no pudieron ver esto, hermanos. Por eso es que cuando llegó el momento de la gran prueba, porque no lo conocían, entonces cuando llegó la gran prueba estaban abrumados de dolor, no podían ver nada. Perdieron todas las esperanzas, todo lo que Cristo les había dicho les fue olvidado. Experiencia que el pueblo de Dios repite hoy día. Bueno, voy a avanzar rápidamente, hermanos, porque ya se me está yendo la hora. Alguien que me lea Juan 14, 12. De cierto os digo, el que cree en mí,
comentario, ¿no? Porque ¿qué dice que mayores que estas hará? Refiriéndose a las obras de Jesús, ¿no? Aquel que cree verdaderamente. Y aquí tengo una explicación que dice así: el Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El poder que Cristo tenía era el que venía del Padre, ¿sí? Porque Él vino como hombre, como uno de nosotros, ¿sí? Entonces aquí Él fue un hombre y como hombre tenía que recibir del Padre el poder, lo mismo que nosotros hoy, ¿sí? Y dice, Dios manifestó en él, se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Ahí queda echado por tierra aquello que dicen, sí, él venció porque él era Dios. Hoy día muchos se están engañando con esto, ¿verdad? No, porque él tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Entonces él venció porque tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Hermanos, yo quiero preguntar algo. ¿Cuál era la naturaleza de Adán antes de la caída? Perfecta. ¿Y él podría haberse mantenido sin caer? ¿Y sí? Podría haber vencido, ¿no? Una comunión con el Padre que necesitaba en el Edén. Podría. Fue su error. Y por un tiempo venció, no sabemos cuánto. No sabemos. Vivió un buen tiempo sin caer en el pecado. Pero la gloria de nuestro Salvador es mucho mayor, hermanos. Porque Él, lo dice la palabra de Dios y lo dice el Espíritu de profecía, Él tomó nuestra naturaleza después de 4.000 años de pecado. Una naturaleza debilitada por el pecado. Y en esa naturaleza Él venció. En esa naturaleza Él venció. Y en esa naturaleza podemos vencer nosotros. Y pareciera que son nuestras palabras, ¿verdad? Pero ahora yo le voy a preguntar a alguno de ustedes que me pueda decir, ¿alguna vez entraron a algún lugar para robarse algo? Y de pronto sintieron una voz que le decía, no toques eso, es ajeno. Y se fueron y no lo tocaron. ¿Se puede vencer el pecado, sí o no? Sí, hermanos, nosotros lo podemos probar todos los días de nuestra vida, de que el pecado se puede vencer. Los chiquitos y los grandes. ¿Por qué? ¿Por qué podemos vencer el pecado? Por el poder de Dios. Porque nosotros nos entregamos. Le pedimos al Señor, Señor, ayúdame porque tengo esta debilidad. Estoy comiendo algo que sé que no es bueno, porque tu palabra me indica que no es bueno. Y ahora yo sé, y me gusta, Señor. Y me pongo en oración y le pido, Señor, dame tu fuerza, dame tu poder. Yo quiero comer más eso. Y dejamos de comerlo. Entonces pregunto yo, ¿se puede vencer el pecado? Sí. Claro que se puede vencer. Claro que se puede vencer. Y también si quiero salir y matar a alguien por allá porque lo tengo entre ojos ahí y decir un día voy a ir y lo voy a matar. Me tiene harto. Pero de pronto siento en mi corazón, no, que no hay que matar. Señor, ayúdame, no voy a ir a matar a la persona que... Y no me voy y no le hago ningún daño. ¿Se puede vencer el pecado, sí o no? Hermano, todo pecado se puede vencer. Así como Cristo venció, nosotros con el mismo poder que Él venció, que es el poder de Dios, de su Padre, nosotros podemos vencer. Esos que están diciendo que no se puede vencer el pecado, son unos mentirosos y están engañando para que las personas
Dejen de luchar en contra del pecado. Esa lucha la tenemos todos los días. Y todos los días tenemos que ser vencedores, hermanos. Porque si hay un pecado en nuestra vida, nos va a dejar afuera. ¿Están de acuerdo o no? Hermanos, todo pecado se puede vencer. Porque cuando dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es verdad. Tenemos que creer eso, hermanos. Porque esa es la pura verdad de Dios. Entonces, si alguien se está complaciendo con algo, sea lo que fuere, y es triste, hermano, porque personalmente conozco casos que me han entristecido mucho últimamente. Personas que hace años han trabajado en el pueblo de Dios, llevando la palabra a otros, están sumidos en el alcoholismo, por ejemplo. Y yendo cada sábado a la iglesia y con el alcohol en mano. Pero así, ese es un caso. Muchos casos más. Porque no pueden vencer. Estamos negando totalmente el poder de Cristo, hermanos. En ese caso lo estamos negando. Y a lo mejor tenemos otro hábito más pequeño, que no es en ningún caso tal vez tan grave. Y cosas pequeñas que tenemos que dejar de hacer. Porque a Dios le desagrada y lo sabemos. Pero ahí estamos, atados con esas cosas. Hermanos, hay poder suficiente en Dios para librarnos de todo pecado. Y yo le voy a decir algo, ninguna excusa vamos a tener nosotros. Ninguna, hermano, porque es muy claro lo que Dios dice en su palabra. Muy claro. Entonces, tenemos que buscar ese poder. Porque no nos vamos a poder presentar delante del Señor. A Dios no lo vamos a engañar, hermanos. Nos podemos engañar entre nosotros mismos, pero a Dios jamás. Sí. ¿A cuántos conocemos nosotros? Sea bíblicamente o en la práctica, en la vida que llevamos. ¿A cuántos conocieron que pudieron volver a vivir, digamos, sin pecado como era en el principio, sin Dios? ¿A cuántos conocemos en la Biblia o ya la vida que nosotros llevamos, que volvieron otra vez a ser restaurados sin Dios? ¿A cuántos? Sin Él. Llevamos 6.000 años de la experiencia en la tierra. ¿Cuántos han vuelto otra vez con su propia fuerza a ser leales a los mandamientos de Dios y no estar en el pecado? Nadie, ¿verdad? Los ángeles, ¿tenían naturaleza perfecta o no cuando pecaron? ¿Por qué es más gloriosa la victoria de Cristo tomando la naturaleza nuestra, la caída, que la de Adán antes de caer? Porque hay ángeles que permanecen en un estado perfecto allá, teniendo la naturaleza esa perfecta, ¿verdad? Y Cristo tenía la naturaleza perfecta, por supuesto, antes de venir a la tierra. Aquellos ángeles todavía siguen leales. Los que cayeron aquí en la tierra, ¿pudieron volver sin otro poder, sino el de ellos a Dios? Los seres humanos también estamos en la misma condición. Nadie va a poder volver a la lealtad a Dios sin Él. Por eso es que Cristo, porque Él vivió como ningún otro ser humano vivió, es que pudo vencer. Y Él mismo es el ejemplo para nosotros, que tomando esta naturaleza se puede vivir otra vez en armonía con la ley de Dios. Pero, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos ahora caídos? Podemos ahora decidir, bueno, a partir de ahora yo ya lo entendí, a partir de ahora voy a empezar a vivir impecablemente y voy a llegar a la eternidad porque lo decidí y lo voy a hacer. ¿Podríamos? Solo aceptando la sangre de Cristo, o sea, lo que Él hizo con nosotros. ¿Saben por qué no podríamos? Justamente porque ya pecamos. Y el pecador está destituido de la gloria de Dios. Y el único que nos llevará otra vez a la eternidad es Cristo, es la fe en Él y el poder que Él logró al vencer, dándonos a nosotros el mismo poder para vencer. Y la obra del Espíritu Santo, lógicamente. No hay otro camino, no existe nada que pueda del que el hombre se pueda asir para poder volver a Dios sin Cristo. No hay. Así que olvídense de que algún día van a estar en el cielo si lo dejan a Cristo de lado. Porque
Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Voy a leer la última cita, hermanos. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 70, dice lo siguiente. Son muchos los que profesan ser cristianos y que manifiestan inquietud y depresión, y los que rebosan actividad, pero no pueden hallar tiempo para reposar tranquilamente en las promesas de Dios. Profesan ser cristianos, miles, son muchos. Obran como si no pudiesen permitirse tener paz y tranquilidad. A esto dirige Cristo esta invitación. Venid a mí, que yo os haré descansar. Apartémonos de las encrucijadas polvorientas y calurosas que frecuenta la multitud y vayamos a descansar a la sombra del amor del Salvador. Allí es donde obtendremos fuerza para continuar la lucha. Allí es donde aprenderemos a reducir nuestros afanes y a lograr a Dios. Aprendan de Jesús una lección de calma confiada. Aquellos que están trabajados y cargados deben sentarse a su sombra si quieren recibir de Él paz y reposo. Cuando el pueblo del Señor se halle colmado de humildad y ternura, comprenderá que su bandera sobre Él es amor y su fruto será dulce a su paladar. Entonces establecerán un cielo aquí abajo donde se prepararán para el cielo del más allá. Amén. Que esta pueda ser nuestra experiencia, hermanos. Que luchemos cada día para que podamos establecer aquí, en nuestros hogares, en donde estamos, donde nos relacionamos, un pequeño cielo para aquellos que nos rodean. Hermanos, el mundo necesita sanación. Dios quiere usarnos para aliviar el dolor ajeno y para que se pueda cumplir el propósito de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Dios nos ayude. Fundación El Faro, alumbrando tu senda.